Agosto 19. Ver y compartir a Cristo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Lucas 24, de 31 al 33. Es necesario compartir las buenas noticias. A veces, cuando tenemos invitados en nuestro hogar, a quienes conocemos muy bien, y especialmente si son hermanos o hermanas de la familia de la fe, podemos pedirles que oren antes de compartir una comida. Es una petición destinada a honrar al visitante de nuestra mesa. El Evangelio de Lucas nos ofrece una escena similar, aunque aquí el visitante parece haber tomado la iniciativa al decidir que oraría. Después del encuentro de Jesús con dos discípulos en el camino de Jerusalén a Emaús, él entró a quedarse con ellos, Lucas 24, 29. Y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dijo, Lucas 24, 30. Anteriormente, en su larga caminata desde Jerusalén, cuando estos hombres se encontraron con Jesús, sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Lucas 24, 16. Pero ahora, mientras Jesús bendecía la comida, se les permitió verlo. Dios eligió este momento para revelar que estaban en la presencia del Señor Jesucristo resucitado. Así como Dios, a través de su Espíritu, abrió los ojos de estos discípulos para contemplar la verdad del Cristo resucitado, así usó su palabra para encender en sus corazones una pasión por quien era y es Jesús. Tan pronto como reconocieron a Jesús e incluso después de su desaparición, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24, 32. Era tarde, habían caminado un largo camino y recién se habían sentado a comer. Sin embargo, no podían hacer otra cosa que levantarse y regresar a Jerusalén para compartir la asombrosa noticia con los 11 apóstoles. ¿Qué noche debió ser aquella? Su entusiasmo es un recordatorio para nosotros de que la noticia de que Jesús está vivo no era solo para ellos o para los 11. Es una noticia que debe compartirse y que se disfruta más en compañía de otras personas que comprenden sus gloriosas implicaciones. Pertenece a todos los que son del Señor, y no importa qué idioma hablemos, qué país visitemos o qué viaje hagamos. No estamos lejos de otros creyentes con quienes podemos regocijarnos juntos en la esperanza viva que nos da la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Sin embargo, puedes compartir este gozo justo donde estás, con aquellos con quienes vives y adoras, mirándolos a los ojos y con una sonrisa diciendo, Jesús ha resucitado. Esa noticia debe ser compartida. ¿Anhelas ver a Cristo tal como realmente es y mostrar a los demás lo mismo? ¿Deseas ver a Jesús y ayudar a otros a verlo en las cosas monótonas de la vida? Si es así, entonces pide a Dios que haga lo que hizo por estos discípulos, para que puedas descubrir de nuevo y compartir quién es Jesús y qué es Él para ti. Para profundizar, Juan 1, del 35 al 51. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Buenos días, amada familia. Sea nuestro santo y buen Dios hoy glorificado a través de este devocional y que cada palabra que escuchemos hoy la atesoremos para transformar nuestra vida a la imagen de Cristo y que el Espíritu Santo nos guíe como debe ser. Porque el tema de hoy es bastante importante y fundamental y realmente es una manifestación de que realmente hemos nacido de nuevo y que realmente estamos caminando con Cristo, porque hemos comprendido la misión encomendada, ver y compartir a Cristo. En Lucas 24, 31 al 33 nos encontramos aquí con una pequeña historia que transformó las vidas de dos discípulos, porque venían abatidos, apesadumbrados, llenos de incredulidad, desanimados. Y dice la escritura entonces, en Lucas 24, 30 al 33, dice, entonces
fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Vivimos una crisis, hermanos, una crisis en la iglesia cómoda. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia cómoda. ¿Por qué la iglesia cómoda? Porque estamos sentados en las bancas de la iglesia, tranquilos, escuchando la palabra del Señor, levantando manos santas, adorando a Dios, pero afuera el mundo se pierde. Yo quiero comenzar con una pregunta, quizás incómoda para muchos, pero necesaria. ¿Por qué la iglesia de hoy, teniendo la verdad más gloriosa del universo, o sea, de todo lo creado? Porque no se les olvide que el evangelio que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo, es un evangelio que los ángeles anhelan mirar. Y por medio del evangelio se revela la obra redentora de Cristo en la cruz, una obra que reconcilia el cielo y la tierra, que reconcilia todo lo creado. Porque no se olvide que el pecado afectó toda la creación. Todo lo que visible e invisible fue afectado por el pecado. Y la guerra que se libra aquí en la tierra tiene connotaciones a nivel cósmico. Porque ustedes han escuchado un texto cuando dice de que los ángeles anhelan mirar lo que nosotros miramos, lo que nosotros sabemos, el privilegio que nosotros tenemos de predicar el evangelio. Ellos no lo pueden hacer. Nosotros sí podemos hacerlo y no lo hacemos. Entonces, decíamos que, porque la iglesia de hoy, teniendo la verdad más gloriosa del universo, el evangelio de Jesucristo, ha perdido su urgencia y su fuego. Estamos viviendo en los días más urgentes de la historia. Las almas se pierden, el infierno se llena. Mientras tanto, muchos creyentes, dicen ser creyentes, están más preocupados por su comodidad, por sus programas religiosos y sus emociones superficiales que obedecer el mandato de Cristo y hacer discípulos. Esta fue la orden de Cristo. No hubo otra. Esto fue la gran comisión, el mandato cultural. Esto fue lo que tomaron con todo su corazón los discípulos e hicieron la misión. Por eso es que tú y yo estamos hoy aquí, porque ellos cumplieron la misión. ¿Has pensado en el futuro? ¿Has pensado en que realmente cuando venga nuestro Señor o te encuentres con Él, te vaya a decir, buen siervo fiel? Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En esta misión no estamos solos. Cristo, nuestro Señor, prometió estar con nosotros. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Aquí en Lucas capítulo 24 nos encontramos a dos discípulos en el camino de Maús. Ellos estaban cerca de Jesús, pero no le reconocieron. Y eso es precisamente el problema de muchos hoy. Han oído acerca de Cristo, pero no le están viendo. Han caminado con Él, pero no están ardiendo por Él. Es decir, ciegos o ardientes. Yo quiero que se imagine esta escena. Dos discípulos caminan a Maús, confundidos, desanimados. Jesús resucitado se acerca, pero no le reconoce. Sus ojos estaban cerrados por la desesperanza, el miedo o la rutina religiosa. Cuando se aparece a nuestra iglesia hoy, ¿cierto? Muchos estamos físicamente en la casa de Dios, pero espiritualmente ciegos ante la urgencia del mundo que perece. Hoy nuestro santo y buen Dios quiere abrir nuestros ojos, como esos discípulos, para ver a Cristo en su palabra y en la necesidad del mundo, compartirlo y sin demora. Hermanos, hoy desde este pasaje, Dios nos confronta con tres realidades innegables. Uno, la ceguera espiritual, que nos impide ver a Cristo como Él es. Porque cuando pasa eso, mis hermanos, nos vamos a enamorar del Señor y de toda la obra del Señor, porque Cristo para eso vino. ¿A qué vino Cristo? A dar testimonio del mensaje que Dios había enviado a través de Él. Él era el mensaje y el mensajero.
Y cuando tú no te comprometes con el mensaje, mucho menos con el mensajero, porque Él murió por ese mensaje. Cristo murió por el mensaje. Y nosotros lo tenemos un poco. Estamos ciegos a la verdad. Desafortunadamente, todavía en nuestra mente hay esa cultura católica romana que nos hace ver la iglesia como ir un domingo solamente a sentarnos, pararnos e irnos. Y no pasó nada en su vida. Como lo explicábamos el domingo en el sermón que Dios me permitió predicar el domingo en la iglesia. Segundo punto, el fuego de la palabra, que debe consumir nuestra indiferencia. Y tercero, la urgencia de la misión, que demanda una respuesta inmediata. Tenemos la ceguera espiritual. Cuando Cristo está cerca, pero no le conocemos. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hermanos, estos discípulos habían caminado kilómetros con Jesús, escuchándole explicar las escrituras, y no sabían quién era. ¿Cómo es eso posible? ¿Se han preguntado eso? Pero el pecado, la decepción y la tradición religiosa pueden nublar la visión espiritual. No era un problema de información. Ellos conocían los eventos de la crucifixión, porque de eso venían hablando. Es lo que dice Lucas 24, 19 al 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, mire, así estaba el corazón de ellos, pero nosotros esperábamos de que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron de que Él vive. Mire, ya el mensaje les había mandado. Cristo le había dicho a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos de que yo he resucitado, pero no les creyeron. Mire, unos fenómenos, por unos factores que hace de que tú no veas a Cristo como tienes que verlo, es tu incredulidad. Hermanos, y sin fe es imposible agradarle a Dios. Quizás puedas tener religión, pero tu religión no te va a salvar, porque dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Ver a Cristo es fundamental en nuestra vida, hermano. No sé si te recuerdan a Nicodemo, que le dijo Jesús a Nicodemo: es necesario para entrar al reino de los cielos de que veas el reino. Es decir, que me veas a mí como la puerta de ese reino, el reino de los cielos. Pero ellos estaban ciegos. Pero damos gracias al Señor que les permitió ver una verdad. Y cuando vieron la verdad, su corazón ardió en fuego, el fuego que transforma. Ver a Cristo de la manera correcta, como tiene que ser visto, no como lo ve la religión, como algo más en nuestra vida, como una muleta que nos ayuda a caminar en lo que estamos cojos. No, Cristo es todo. Los discípulos no reconocieron a Jesús al principio, pero algo ocurría en sus corazones, ardía. Ese fuego era la palabra revelada. ¿Se acuerda que ellos dicen que mientras les hablaba, ardía en sus corazones? Una pregunta: cuando tú escuchas la palabra del Señor, ¿arde tu corazón en pasión por hacer la voluntad de Dios, por obedecerle? ¿Arde tu corazón por ponerte de rodillas delante del Rey de Gloria y pedirle perdón por tus pecados o por mis pecados? Estamos haciendo preguntas al texto para examinar nuestra vida. Recuerden que el Evangelio es reflexivo y es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Realmente arde tu corazón cuando escuchas la voz de Dios. Si eso no está pasando, hay un problema, hermano. ¿Por qué? Porque estamos abandonando la fe, estamos apostatando de la fe, estamos viviendo una vida acomodada, una vida tibia, sin pena ni gloria. Está pasando cada día y no vivimos para el Señor, sino para nosotros mismos.
para nuestras propias necesidades y prioridades. Y fuimos llamados a la gran comisión. El mundo se pierde. Y no estoy diciendo de que tú salves al mundo, pero es el mensajero del mensaje que salva al mundo. Y eso es determinante en nuestra vida. Eso es lo que nos da sentido, propósito y dirección a la vida, la gran comisión. Predicar a toda criatura. Porque esa es tu misión. No es que seas una buena persona, es que seas como Cristo y quiso Cristo predicar el Evangelio. Para eso había venido, dijo, para esto ha venido. Y se van a dar cuenta más adelante a través del devocional que fue la misión de Cristo. La palabra revelada. Jesús les explicaba las escrituras, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Esa es una clave para entender la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia. Por eso como pastores nuestra misión es predicar de manera cristocéntrica o histórico-redentiva y ver a Cristo en cada palabra como debe ser visto, no como yo creo que debe ser visto. Hay muchos leen la Biblia como un ritual, no como un encuentro con Cristo. Es decir, voy a cumplir con mi checklist. Hoy leí la Biblia. Un checklist. Hoy estuve en el devocional. Pero estuviste, pero no. Tu corazón no estaba aquí. Tu mente no estaba aquí. Puede ser el último mensaje que escuches. Puede ser el último mensaje que yo tenga el privilegio de hablar acerca del Señor. ¿Te has tomado en serio realmente lo que Cristo ha hecho? Porque si lo has tomado en serio, debes comprometerte con la gran comisión. No solamente ver a Cristo, sino testificar de Cristo, mostrar a Cristo. Eso es fundamental en tu vida, de hacer discípulos. Hoy muchos leen la Biblia, como lo decía inicialmente, como un ritual, no como un encuentro con Cristo. Es la presencia viva. Cuando los ojos se abrieron, todos cobró sentido. ¿Dónde está nuestro asombro por Jesús? ¿Qué es lo que te está asombrando? ¿Qué es lo que te roba el asombro por Dios? ¿Las redes sociales? ¿El trabajo? ¿La vanagloria de la vida? ¿Tus propios problemas? ¿Tus cargas? Recuerda que él dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados que yo los haré descansar. Eso que te preocupa, eso que te roba el tiempo para el Señor lo puede transformar. ¿Qué dice la Escritura? Buscad primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Bueno, la iglesia es no es una organización más, no es un club social, es un organismo vivo. Hermano, si tu corazón no arde por Cristo, no podrás encender a otros. Busca su presencia en oración y su palabra. Uno de los propósitos de este devocional es eso, que nuestro corazón arda por el Señor, que nuestro corazón sea examinado a luz de Cristo y Señor, aviva tu fuego en medio de nosotros. Aviva tu fuego en medio de nosotros. Había un problema en los discípulos, era un problema de revelación. Dios tuvo que abrir sus ojos. La única manera que tú puedes ver a Cristo es que si Dios te lo permite. No es porque tú quieras, es porque el Señor así lo determina. Y es un privilegio que tú puedas ver a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y ahora otra pregunta, ¿cómo lo estás viendo? ¿Como tu Señor y tu Salvador? ¿O como algo parte de tu religión? ¿O como alguien que me pueda ayudar en mis problemas? Muchos hoy están igual. Van a la iglesia, pero no ven a Cristo. Leen la Biblia, pero no escuchan su voz. Hablan de religión, pero no tienen pasión por su Salvador. ¿Cómo se abren esos ojos? Arrepentimiento. Recuerden Apocalipsis 3, 17 al 18. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, ¿qué espejismo?
Ay, que te ofrece el mundo, porque el mundo son espejismos. Espejismos que te hacen perder en el desierto para no entrar en la tierra prometida, que es nuestro santo y buen Dios, por medio de Jesucristo. ¿Qué espejismos hay en tu vida que te está robando el privilegio de ver a Cristo? Todos nosotros sabemos si estamos en Cristo, si somos creyentes, o sea, si los que están aquí congregados virtualmente somos creyentes, podemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no estamos en la fe, porque conocemos al Señor. Él se ha revelado en nuestra vida. Y sabemos y nos damos cuenta si estamos caminando con Cristo, si estamos siendo como Cristo, si estamos pensando como Cristo. Porque sin eso sí hoy es el día de arrepentirnos. Ya sea que no estamos haciendo o que no lo queremos hacer, aún pudiéndolo hacer. Tengamos en mente eso, mis hermanos, porque esto es serio. Todo lo del Evangelio es serio, porque se trata de tu salvación, se trata de tu eternidad, se trata del cielo o el infierno, se trata de la eternidad, que en Cristo o sin Cristo, con Dios o sin Dios. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Te estás preparando para esa eternidad? ¿Estás ayudando a otros a ver la verdad de esa eternidad? Porque alguien te predicó el Evangelio. De los que estamos aquí, alguien nos predicó el Evangelio. Alguien tomó en serio la gran comisión. ¿Por qué tú no lo tomas en serio? Si alguien te ayudó ese camino al cielo, si oró por ti, se tomó el tiempo de visitarte, predicarte el Evangelio, se tomó el tiempo de discipularte, ¿por qué no valoramos una salvación tan grande? Tenemos un problema en el corazón. Hay algo que ocupa el lugar de Dios, algo, alguien, sentimientos, personas, valores no eternos, sino de este lado de la eternidad, que te están alejando de tu propósito y misión. Mis hermanos, pensemos en eso. Y es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de decir, Señor, perdóname. No estoy cumpliendo lo que tú mandaste. La exposición fiel de la palabra es uno de los medios que usa el Señor. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La dependencia del Espíritu Santo. Estamos hablando cómo podemos ver, quitar esa ceguera espiritual. Dependencia del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces, tú tienes que discernir espiritualmente lo que está pasando en tu vida. Es lo que le dice el Señor Jesucristo a las 7 iglesias: mira de dónde has caído y arrepiéntete. Evalúa en qué punto de tu vida te perdiste, te extraviaste, dejaste de amar al Señor de la obra, por amar la obra quizás, formas de iglesia, porque estás acomodado al mundo. Cuando tengan tiempo, lean el mensaje de las 7 iglesias y estudienlo, para que vean los problemas que había en cada iglesia. Y quizás te puedas identificar qué es tener uno de esos problemas. Quizás estás tibio, o quizás que tienes nombre que vivir, pero estás muerto. Quizás estás en estado terminal y hoy es el día de resucitar de nuevo en Cristo. Pero necesitamos mirar nuestra vida a la luz de la Escritura y examinarnos si estamos en la fe. Segundo punto, el fuego de la palabra cuando las Escrituras se encienden en el corazón. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Jesús, nuestro Señor, no les dio una experiencia emocional vacía, les mostró en la palabra quién era Él. El deseado de las gentes, el deseado de las naciones, era el ungido, el enviado de Dios. Bueno, la Biblia no es un libro de reglas, es la revelación de una persona, es Cristo, el verbo hecho carne. En Juan 5:39, Cristo, nuestro Señor, le dice a los fariseos que vivían supuestamente inmersos en la Torá. Les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y como no creen mis obras, pues crean lo que dice en la Escritura, porque soy el cumplimiento de las Escrituras. Pero aún así, no les importó. No pudieron ver el Hijo de Dios.
como tenían que verlo. Lo vieron como una amenaza a su religión y por eso lo mataron. Si tu corazón no arde al estudiar las escrituras, algo está mal. ¿Qué dice Jeremías 29? Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, no lo pude. ¿Por qué Jeremías está diciendo eso? Estaba cansado. Que cada vez que hablara en nombre del Señor lo golpeara. Estaba cansado de la dureza del corazón del pueblo de Israel. Que cada vez que hablaba se reían de él, lo escarnecían. Y decía, ya no puedo hablar más de ti. Cada vez que hablo de ti me meto en problemas. Pero dice, pero en mí había un fuego que estaba metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Nosotros como pastores no tenemos plan B. Siempre es un plan A. Muchas veces uno trata de denunciar, se cansa, siente tristeza y desánimo al ver la congregación que no está apasionada por el Señor, que van a la iglesia como ir a cualquier lugar, incluso no hay ni siquiera reverencia ante la palabra del Señor, reverencia ante la presencia del Señor, y se siente tristeza. Y en veces quisiera salir corriendo, hacer otras cosas, pero en nosotros arde un fuego, y no porque seamos mejores que los demás, es por la misericordia del Señor. Y ese fuego nos mantiene cuando ya no tenemos fuerzas. Y vamos a la fuente de vida para que nos anime y nos consuele y nos fortalezca. Hagan eso ustedes también, mis hermanos. Porque así como tú fuimos enviados a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, Dios también los envió a ustedes como creyentes, como discípulos del Señor. La misión del evangelismo no es solamente del pastor o los ancianos de la iglesia, es de toda la iglesia. Somos un cuerpo. Y es un privilegio, amados hermanos. Es un privilegio. Tiene un gran galardón cuando nos encontremos con el Señor. Hermanos, predicar el evangelio nos desafía a orar por aquellos que se pierden, a discipular a otros. Y eso nos santifica, porque hay a quien rendirle cuentas. Eso nos anima a crecer en la fe, a no desmayar. Tengamos en cuenta eso, mis hermanos, en el día de hoy y reflexionemos en ello. Vuelvo y reitero, si tu corazón no arde al estudiar o al leer o a escuchar la palabra del Señor, algo está mal. ¿Por qué muchos sermones hoy entretienen pero no transforman? ¿Por qué las iglesias tienen actividades pero no tienen adoración? Porque mucha gente puede cantar en la iglesia pero no adora a Dios. Muchos pueden predicar el evangelio pero no adoran a Dios. Porque el problema es del corazón. El problema es a quién y cómo lo hago. Y cuál es la motivación que yo tengo al predicar el evangelio, al servir al Señor, a cantarle al Señor. Porque el evangelismo involucra todas las áreas de nuestra vida. Porque es un desafío ir a predicar y vivir lo que estoy predicando. Ser examinado a la luz de lo que estoy predicando. Y eso nos confronta y nos lleva a santificarnos, a ser más como Cristo. ¿Cuál es la solución? Predica a Cristo, no a ti mismo. Primera de Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la predicación de Pablo. ¿Por qué decía que Cristo y solamente crucificado a él? Porque él sabía lo que había pasado en la cruz y lo que representaba la cruz para él. Una nueva vida, perdón de pecados, salvación eterna. Ya no es hijo de ira, sino un hijo de Dios. Él sabía que en la cruz de Cristo, aunque fuera vergüenza para muchos o tropiezo, para él no era vergüenza. Era poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Tú lo crees? Bueno, estudia la Biblia con reverencia, no con superficialidad. Segunda Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia sentarte ante Dios aprobado, como lo que no tiene que avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Último punto, la urgencia de la misión. Cuando el reconocimiento de Cristo te obliga a actuar. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. No hubo demora, hermano, no hubo excusas. Sabían que Cristo estaba vivo. Sabían que otros necesitaban oírlo.
porque los discípulos estaban desanimados. No le creían a las mujeres que Dios había enviado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las mujeres no, decía una mujer no valía nada. Aquí está el problema de la iglesia de hoy. Tenemos reuniones, pero no testimonio. Tenemos eventos, pero no evangelismo. Tenemos miembros, pero no misioneros. El mundo no puede esperar, el mundo no puede esperar. Cada día miles mueren sin Cristo. Es lo que dice Proverbios 24:11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Bueno, la iglesia no puede dormir en sus sillas mientras el infierno se llena. El gozo no se acalla. Los discípulos compartieron noticia con los demás. ¿Y cuál fue el resultado de ese gozo en el corazón, de ese fuego en el corazón de los discípulos, de los apóstoles? La iglesia que vemos hoy. Murieron por ese mensaje. Estaban dispuestos a morir por Cristo. Ahora no es así. En muchos lugares de la tierra pasa eso, que se ven expuestos a ser fusilados, decapitados, apedreados, a ser exterminados por causa de Cristo y aún así predican el Evangelio. En el versículo 34 al 35 de Lucas 24 dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Llegan de sus discípulos, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido y al partir el pan. Hermanos, el Evangelio no es para guardarlo, sino para proclamarlo. Hechos 4:20, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Escucharon eso? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y les costaría la vida. Les costaría la vida. Y no les importó. Porque quiere decir el hombre ganar el mundo si su alma se pierde. Ellos habían ganado todo en Cristo. Así perdieron su vida. Hermanos, como un bombero que ve un edificio en llamas, no se queda sentado. Nosotros tenemos la solución para el pecado, Cristo. Bueno, la gran comisión no es opcional. Creo que dice Marcos 16, 14 al 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, si crees en el infierno, no puedes quedarte callado. Vuelvo y te repito, si crees en el infierno, puedes quedarte callado. Si amas a Cristo, no puedes ignorar su mandato. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con un incrédulo? ¿Estás más preocupado por tu bienestar que por tu destino eterno y el de tus vecinos, de tu familia, de aquellos que dices amar? Si todos en este tiempo devocional fuéramos ese tipo de evangelistas, ¿qué pasaría? ¿Cuántos de pronto estarían en tu iglesia local? ¿A cuántos estarías discipulando? ¿Qué harás ahora que has visto a Cristo? ¿Qué harás ahora que has visto esta verdad que quizás no la conocías o si sabías se te había olvidado? Hermanos, este pasaje termina con una acción inmediata. Los discípulos salieron a contar las buenas nuevas. Hoy Dios te está diciendo, abandona tu ceguera espiritual. Deja de poner excusas. Deja que la palabra encienda tu corazón, que haya fuego y poder en tu alma para salir a mostrar a Cristo y vivir a Cristo. Obedece sin demora. El tiempo es corto. Es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto de que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Es decir, llegará el día en que no habrá más predicación del Evangelio. Porque veremos la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Si has estado cómodo, arrepiéntete hoy. Si has ignorado el mandato de Cristo, confiésalo como pecado. Si no estás discipulando a otros, comienza ahora. Y termino con este texto. Ezequiel 33:6 dice, pero si el atalaya
viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada e hiriere él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dios nos ha puesto como atalayas, como vigilantes, como mensajeros. Y vemos venir a Cristo con todo su fuego y juicio, y no estamos apercibidos de que otros sean salvos. Viene el día de la ira del Señor. Mis hermanos, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.